Mi querido Dorian, contestó Lord Henry, cogiendo un cigarrillo de su pitillera. La única forma en que una mujer puede reformar a un hombre es aburriéndolo tan completamente que éste pierda todo posible interés en la vida. Si, si te hubieses casado realmente con esa joven, habrías sido un pobre desgraciado. Sí, claro que la habrías tratado bondadosamente. Uno siempre puede ser bueno con aquellos que no le importan. Pero enseguida habrías descubierto que te era absolutamente indiferente. Y cuando una mujer descubre eso de su marido, o al revés, o alguien se vuelve terriblemente poco atractiva, o se pone elegantes sombreros que el marido de otra mujer tiene que pagar, no va a funcionar. No digo nada del error social, que hubiese sido abyecto y que, naturalmente, yo no hubiese permitido, pero te aseguro que de cualquier modo todo el asunto habría sido un completo fracaso. Dorian. Supongo que tienes razón, murmuró el joven, recorriendo el cuarto de un lado al otro, con el semblante terriblemente pálido. Pero yo pensé que era mi deber. No tengo la culpa de que esta terrible tragedia me haya impedido hacer lo que debía. Recuerdo que una vez dijiste que una fatalidad existe en todo buen propósito y que siempre se toma demasiado tarde. Ciertamente, sin duda, ese es mi caso. Dorian. Los buenos propósitos son inútiles intentos de interferir en las leyes científicas. Su origen es la pura vanidad. Su resultado es un rotundo cero. De vez en cuando nos proporcionan alguna de esas fastuosas y estériles emociones que mantienen su encanto durante una semana, sí, pero es lo único que se puede decir de ellas. En realidad, son simples cheques que los hombres cobran en un banco donde no tienen cuenta corriente. Harry, exclamó Dorian Gray, yendo a sentarse a su lado. Dime, ¿por qué no puedo sentir esta tragedia tanto como desearía? ¿Es que crees que no tengo corazón? Has hecho demasiadas locuras durante estas 2 últimas semanas como para ganarte ese calificativo, Dorian, contestó Lord Henry, con su dulce y melancólica sonrisa. El joven, en cambio, frunció el ceño. No me gusta esa explicación, Harry, replicó, pero me alegra que me creas sin corazón. No soy en absoluto así. Sé que no lo soy. Y, sin embargo, debo admitir que lo ocurrido no me afecta como debiera. Simplemente me parece un magnífico final para un magnífico drama. Tiene toda la terrible belleza de una tragedia griega. Una tragedia en la que yo he tenido un gran papel, pero en la que no he resultado herido. Ah, es una cuestión interesante, dijo Lord Henry, que encontraba un placer exquisito en actuar sobre el egotismo inconsciente del joven. Es una cuestión extremadamente interesante. Imagino que la verdadera explicación es esta. A menudo ocurre que las tragedias reales de la vida
suceden de una forma tan poco artística que nos hieren por su cruda violencia, por su absoluta incoherencia, por su absurda falta de sentido y por su completa carencia de estilo. Podríamos decir que nos afectan del mismo modo que la propia vulgaridad. Nos dan una impresión de pura fuerza bruta y eso hace que nos rebelemos. En cambio, a veces, sin embargo, una tragedia que posee todos los elementos artísticos de belleza se cruza en nuestras vidas. Si esos elementos de belleza son reales, solo apelan a nuestro sentido del efecto dramático. De pronto, comprendemos que hemos dejado de ser actores para convertirnos en los espectadores del drama. O, más bien, somos ambas cosas a la vez. Nos observamos a nosotros mismos. Sí, Dorian. Y la sola maravilla del espectáculo nos cautiva. Mira, en el caso que nos ocupa, ¿qué ha sucedido realmente? Alguien se ha suicidado por amor a ti. Ojalá hubiese vivido yo una experiencia semejante. Me hubiese hecho enamorarme del amor para el resto de mi vida. Las personas que me han adorado, no ha habido muchas, pero sí algunas, han insistido siempre en seguir viviendo mucho después de que dejasen de importarme o que yo dejase de importarles a ellas. Se han vuelto gordas y aburridas. Y cuando las encuentro empiezan de inmediato a hablar de los recuerdos y... ¡Qué absoluto estancamiento intelectual revela! Uno debería poder absorber el color de la vida, pero sin recordar nunca los detalles. Los detalles siempre son vulgares. Sembraré adormideras en mi jardín, suspiró Dorian. No es necesario, replicó su compañero. La vida siempre tiene adormideras entre sus manos. Naturalmente, de vez en cuando las cosas estacionan. Una vez, no llevé más que violetas durante toda una estación, como forma de luto artístico por un romance que se resistía a morir. Pero, finalmente, acabó muriendo. He olvidado qué fue lo que lo mató, pero creo que fue su propuesta de sacrificar por mí el mundo entero. Ese momento siempre resulta espantoso. Lo llena a uno con el terror de la eternidad. Pues bien. ¿Querrás creer que hace una semana, en casa de Lady Hampshire, me encontré sentado durante la cena junto a la mujer en cuestión y ella insistió en volver al asunto, desenterrando el pasado y sacando el futuro a relucir? Yo había sepultado mi pasión en un lecho de asfódelos. Ella volvió a desenterrarlo y me aseguró que había arruinado su vida. He de añadir que cenó una enormidad, así que no sentí ansiedad alguna. ¡Qué falta de gusto demostró tener! El único encanto del pasado radica precisamente en eso, en que ha pasado. Pero las mujeres nunca saben cuándo ha caído el telón. Siempre desean un sexto acto y tan pronto como el interés de la obra se ha esfumado por completo proponen seguir con ella. De permitírselo, toda comedia tendría un final trágico. Y, por otro lado, toda tragedia culminaría en una farsa. Las mujeres son deliciosamente artificiales, pero no tienen sentido del arte. Dorian, tú eres mucho más afortunado que yo. Te aseguro que ninguna de las mujeres que he conocido hubiera hecho por mí lo que Sybil Vane ha hecho por ti. Las mujeres vulgares siempre se consuelan a sí mismas.
Algunas lo hacen adoptando colores sentimentales. Dorian, nunca te fíes de una mujer que vista de malva, sea cual sea su edad, o de una mujer de 35 aficionada a las cintas de color rosa. Eso significa que siempre tienen una historia. Otras, en cambio, encuentran un gran consuelo en descubrir las buenas cualidades de sus maridos. Hacen ostentación de su felicidad conyugal en su propia cara, como si fuese el más fascinante de los pecados que hubiera cometido. Hay otras mujeres a las que les consuela la religión. Sus misterios tienen todo el encanto del flirteo. Eso me confesó una vez una mujer. Y, la verdad, lo entiendo perfectamente. Además, no hay nada que lo haga a uno más vanidoso que ser calificado de pecador. La conciencia nos convierte a todos en egoístas. Sí, los consuelos que la mujer encuentra en la vida moderna son eternos, infinitos. De hecho, no he mencionado el más importante de todos ellos. ¿Y cuál es, Harry? Dijo el joven lánguidamente. ¡Ja! El consuelo más obvio. Quitarle el admirador a otra cuando se ha perdido el propio. En la buena sociedad, eso siempre disculpa a una mujer. Pero, realmente, Dorian, qué distinta debía de ser Sybil Vane de las mujeres que uno conoce. Para mí, yo encuentro algo verdaderamente hermoso en su muerte. Estoy muy contento y me alegro mucho de vivir en un siglo en el que ocurren cosas tan maravillosas como esa. Le hacen a uno creer en la realidad de las cosas con las que todos jugamos, como el romance, la pasión, el amor. Sí, Henry, pero te olvidas que fui terriblemente cruel con ella. Te olvidas de eso. Ah, Dorian. Las mujeres aprecian la crueldad. La crueldad sin tapujos más que cualquier otra cosa. Tienen instintos asombrosamente primitivos. Nosotros las hemos emancipado, pero en cambio ellas siguen comportándose como esclavas en busca de un amo a pesar de todo. En el fondo, adoran que las dominen. Estoy seguro de que estuviste espléndido. Nunca te he visto realmente enojado, pero imagino lo delicioso que debes de ser. Y, después de todo, anteayer me dijiste algo que en el momento me pareció una simple fantasía, pero que ahora, con el tiempo y con todo lo que ha ocurrido, veo que era completamente cierto y que además encierra la clave de todo. ¿Ah, sí? ¿Y qué fue, Harry? Pues cuando me dijiste que Sybil Vane representaba para ti todas las heroínas de los romances, que era Desdémona una noche y Ofelia la siguiente, que si moría como Julieta volvía a la vida como Imogenia. Bueno, ya nunca volverá a la vida, murmuró el joven, enterrando el rostro entre sus manos. No, ya nunca volverá a la vida. Sybil Vane ha representado su último papel. Pero debes considerar esa solitaria muerte en el recargado camerino como un simple y raro episodio lúgubre de una tragedia jacobina, como una escena maravillosa de Western, Ford o Phil Tourneur. En realidad, la muchacha nunca ha vivido y, por lo tanto, su muerte tampoco es tan real. Para ti al menos fue un sueño, un fantasma que revoloteaba por las obras de Shakespeare y las hacía más adorables con su presencia, como un caramillo a través del cual la música de Shakespeare sonaba más rica y llena de alegría.
Pero en el momento en el que tuvo contacto con la vida real, la malogró. Y ella misma quedó malograda. Y eso fue la que la hizo morir. Llora la muerte de Ofelia si lo deseas. Cubre tu cabeza de cenizas porque Cordelia fue estrangulada. Clama contra el cielo porque la hija de Brabancio ha muerto. Pero no, no desperdicies tus lágrimas por Sibyl Vane. Ella era aún menos real que las otras. Hubo un silencio. La tarde caía ya en la estancia y calladamente y con los pies de plata las sombras penetraban desde el jardín. Los colores de las cosas se desvanecían perezosamente. Al cabo de un rato, Dorian Gray alzó los ojos. «Me has explicado a mí mismo, Harry», murmuró, con un cierto suspiro de alivio. «Sentía todo lo que acabas de decir, pero de alguna forma me atemorizaba y era incapaz de decírmelo a mí mismo. Tú, en cambio, qué bien me conoces. Mira, no volveremos a hablar de lo ocurrido, ¿vale? Ha sido una experiencia maravillosa, eso es todo. Me pregunto si... Me pregunto si la vida aún me reservará alguna cosa tan maravillosa como esta. Dorian, Dorian, Dorian. La vida te lo tiene reservado todo, Dorian. Con tu extraordinaria belleza, no hay nada que puedas hacer. Sí, Harry, pero supongo que me vuelvo ojeroso, viejo y arrugado. ¿Y entonces? Ah, entonces, dijo Lord Henry, levantándose para marcharse. Entonces, mi querido Dorian, tendrás que luchar por tus triunfos. Ahora te vienen dados. No, debes luchar por conservar tu buen aspecto. Vivimos en una época que lee demasiado para ser sabia y piensa en exceso para ser bella. No podemos prescindir de ti. Mira, se ha hecho ya muy tarde y ahora será mejor que te vistas para ir al club. No sé, Harry, creo que te veré en la ópera. Estoy demasiado cansado para comer algo. No me apetece. Dime, ¿cuál es el número del palco de tu hermana? El 27 creo. Sí, está en el primer piso. Verás un nombre escrito en la puerta. Pero siento que no vengas a cenar. Harry, no me siento con ánimos. Entiéndelo. Ya. Bueno, haz lo que quieras. Lo entiendo, lo entiendo. Harry, yo te estoy tremendamente agradecido por lo que me has dicho. Verdaderamente, sin duda, eres mi mejor amigo y me conoces mejor que nadie y nadie me entiende como tú. Esto es solo el comienzo de nuestra amistad, Dorian, contestó Lord Henry estrechándole la mano. Adiós, Dorian. Espero verte antes de las 9:30. Recuerda que canta Patty. Cuando la puerta se cerró tras él, Dorian Gray tocó la campana y al poco entró Víctor trayendo las lámparas. El criado cerró las persianas y esperó con impaciencia que se marchase. El hombre parecía demorarse interminablemente. En cuanto hubo salido, Dorian Gray se precipitó hacia el biombo y lo apartó de su sitio. No, no había habido ningún otro cambio en el cuadro.
había sabido la noticia de la muerte de Sybil Vane antes de que él mismo lo supiese. Conocía los hechos de la vida nada más suceder. La maligna crueldad que afeaba aquellos finos rasgos de la boca había aparecido sin duda en el mismo instante en que aquella muchacha había ingerido el veneno. ¿O era indiferente a las consecuencias? ¿Acaso conocía solo lo que sucedería en el alma? Se sintió asombrado y esperó que algún día vería producirse el cambio ante sus propios ojos. Y ese deseo le hizo estremecerse. Pobre Sybil. ¡Qué gran romance había sido! Ella había fingido la muerte a menudo en la escena. Y luego la muerte misma la había alcanzado, llevándosela consigo. ¿Cómo habría representado aquel último y tremendo acto? ¿Lo habría maldecido al morir? No. Había muerto por su amor, y el amor sería desde entonces un sacramento para él. Ella lo había expiado todo sacrificando su propia vida. No volvería a pensar en cuánto le había hecho sufrir durante aquella terrible noche en el teatro. Cuando pensase en ella, lo haría como en una magnífica figura trágica que ha sido enviada al escenario del mundo para mostrar la realidad suprema del amor. ¿Una maravillosa figura trágica? Sí. Y al pensar en ello, se le llenaron los ojos de lágrimas al recordar su aspecto infantil, sus caprichos, sus atractivos ademanes, su tímida y temblorosa gracia. Dorian las enjugó apresuradamente y volvió a contemplar el retrato. Entonces sintió que había llegado realmente el momento de hacer una gran elección. ¿O la elección estaba ya hecha? Sí. La vida había decidido por él. La vida y la infinita curiosidad que sentía por ella. Eterna juventud, pasión infinita, placeres sutiles y secretos, alegrías ardientes y pecados aún más ardientes. Sí, tendría todas esas cosas. El retrato sería el que asumiera el peso de su vergüenza. Eso era todo. Sin embargo, una sensación de pena le sobrecogió al pensar en la profanación que sufriría su bello rostro sobre el lienzo. Una vez, travesura infantil de Narciso, había besado o fingido besar aquellos labios pintados que ahora le miraban y le sonreían tan cruelmente. Mañana tras mañana se había sentado frente al retrato maravillado de su belleza, casi enamorado de ella, como a veces le parecía. ¿Acaso se alteraría ahora con cada tentación a la que cediese? ¿Degeneraría aquello en algo monstruoso y repugnante que tendría que esconder en un cuarto cerrado con llave? ¿Alejado de la luz del sol que tantas veces había acariciado la ondulada maravilla de su pelo? ¡Qué pena! ¡Qué terrible pena! Por un momento pensó en rezar para que cesase la horrible afinidad que había entre él y su vivo retrato. Había cambiado en una respuesta a una plegaria. Quizá en respuesta a otra plegaria quedaría inalterado. Y, sin embargo, ¿quién que conociese algo la vida renunciaría a la oportunidad de permanecer siempre joven, por muy fantástica que fuese esa oportunidad, o fuesen cuales fuesen las consecuencias funestas que acarrease?
Además, ¿estaba eso realmente bajo su control? ¿Había sido realmente su ruego lo que había causado aquella sustitución? ¿No podría haber algún tipo de razón científica que lo explicase? Si el pensamiento podía ejercer su influencia sobre un organismo vivo, ¿no podría ejercerla también sobre las cosas muertas o inorgánicas? Es más, sin pensamiento ni deseo consciente, ¿no podrían las cosas externas a nosotros vibrar al unísono con nuestros humores y nuestras pasiones, un átomo llamando a otro por secreto amor a una extraña empatía? El motivo no tenía importancia. No volvería a tentar con un ruego a tan terribles poderes. Si el cuadro debía alterarse, simplemente se alteraría. Eso era todo. ¿Por qué investigar más a fondo? Porque sería un verdadero placer observarlo. Podría seguir a su mente hasta los lugares más secretos. Ese retrato sería para él el más mágico de los espejos. Así como le había revelado su propio cuerpo, le revelaría también su propia alma. Y cuando el invierno cayera sobre el retrato, él seguiría estando allí, donde la primavera tiembla al borde del verano. Cuando, cuando la sangre se retirase de su semblante, dejando tras de sí una máscara de yeso de plomizos ojos, él, en persona, mantendría el encanto de la juventud. Ninguna de las flores de su belleza se marchitaría jamás. Ninguna de las pulsaciones de su vida quedaría debilitada. Como los dioses griegos, él sería fuerte y ligero y alegre. ¿Qué importaba lo que le ocurriese a la imagen del lienzo? Mientras él estuviera a salvo. Dorian corrió de nuevo el biombo a su anterior posición frente al cuadro, sonriendo mientras lo hacía, y fue a su dormitorio, donde el criado ya esperaba. Una hora después, Dorian estaba en la ópera y Lord Henry se inclinaba sobre su silla.